dialogar sobre el tema de la carne, qué está pasando y con sus derivados. Vamos a saludar al presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, a Miguel Schiariti. Miguel, Eduardo Germán y Daniel Quinteros de La Rioja los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, primera opinión de estos 2 días con estas medidas, no sé si habrá sido sorpresivo para usted el levantamiento del cepo, si existe como tal. ¿Cuál es el análisis que hacen desde la Cámara, Miguel? Desde el punto de vista del consumo interno, no va a tener ninguna incidencia. Lo único que va a tener incidencia para el consumo interno es la oferta de ganado, que viene muy retrasada por la sequía del año pasado. Sí. Recordemos que tuvimos 820.000 terneros menos y se mataron 350.000 vacas más que el año anterior. Esto hace que la oferta a esta altura del año esté restringida y por eso han aumentado los precios de manera no demasiado significativa, pero han aumentado en 2 meses el 15%. En 2 meses el 15%. Sí, más o menos, promedio, sí. Más o menos es eso. Y Esto es un problema estacional que tiene que ver con la sequía del año pasado y recién desde el mes pasado están empezando a salir lo que en la jerga se llama la cabeza de parición, es decir, el destete, el primer destete, digamos, los animales que parieron primero y en este momento están entre 170 y 200 kilos. sí. Eso ahora tiene que ir, o está yendo a un corral donde van a estar entre 90 y 120 días. A partir de ahí se va a normalizar la oferta de Hacienda y entonces los precios se van a estabilizar. Y cuando usted... En cuanto a la exportación, sí. No hay grandes cambios, porque si bien liberaron el tipo de cambio, eliminaron el contado con liqui, perdón, no el contado con liqui, sino el dólar blend, Sí. que le daba 20% por encima y estaba más o menos como lo que está hoy el contado con liquidación. Entonces no hay una gran diferencia de precios. La exportación va a seguir trabajando, yo diría casi igual que antes, siempre y cuando los valores del tipo de cambio se mantengan como ha ocurrido estos 2 días. Sí, cuando usted habla del tema de las vacas, hablando bien llano para que se entienda, o sea que nos comimos las madres, digamos. Nos comimos las madres, en realidad se las comieron los chinos. Sí. Porque esa vaca vacía y mal alimentada, porque estaba mal alimentada, por algo salió de los campos, sí. Terminaron mayoritariamente en China. Entonces no es que las comimos nosotros, sí. Las comieron los chinos, que son los que compran ese tipo de animal en malas condiciones. Y con el tema del consumo, hoy se ve que ha bajado el tema de la carne vacuna y la perspectiva, ¿cuál es que tienen ustedes? Obviamente para ustedes que se venda más carne, pero digamos los números que miran y lo que le comentan sus colegas. Las perspectivas son, la única manera que crezca el consumo de carne en la Argentina sí. es aumentando las exportaciones. Aunque a usted le parezca mentira y aunque hayamos escuchado durante 20 años exactamente lo contrario, que no dejaban exportar para cuidar la mesa de los argentinos. Sí. Esto es exactamente al revés. Lo que han hecho es, al no haber un negocio para el productor de cría, es decir, ¿para qué voy a producir más terneros y cuanto más terneros produzca, no los voy a poder vender al exterior y por lo tanto va a haber mayor oferta en el mercado interno y mi ternero va a valer menos? Es exactamente el razonamiento contrario al que nos vendían con el discurso de cerremos las exportaciones, no permitamos exportar 7 cortes, no podamos exportar la vaca B o C,
son políticas distintas. Y el mejor ejemplo lo tenemos con el año 2007, 2008, 2009, donde el que manejaba el comercio era un señorcito llamado Guillermo Moreno, Sí. e hizo perderle a los argentinos 12 millones y medio de cabezas que prácticamente se regalaron. De esos 12 millones y medio de cabezas, desde el 2009, si bien es cierto que en el 2009 hubo una fuerte sequía que aceleró el proceso de achicamiento del stock, los argentinos hemos recuperado nada más que 4 millones, es decir, desde el 2009 a hoy, 15 años después, hemos recuperado nada más que 4 millones de cabezas, es decir, el 30% de todas las vacas del stock vacuno que se faenó gracias a una política absolutamente equivocada, por sostener la misma política. Sí. Entonces creo que lo que hay que hacer es aumentar los mercados y aumentar el volumen de exportaciones para generar que el ganado de exportación tenga mejor precio, y entonces, como no se exporta todo el animal, mucho del animal queda en el mercado interno, eso que queda en el mercado interno va a hacer que se estabilicen los precios y va a permitir que el rodeo argentino recupere las 60 millones de cabezas que teníamos en el 2007. Miguel, ¿cómo le va? Ya hemos hablado en otra oportunidad, bueno, este fenómeno mundial de que se come menos carne, ¿no? De una situación. Ahora, usted acaba de decir una frase clave, ¿no? Buscar nuevos mercados. ¿Se está en eso? ¿Se está hablando con el gobierno nacional tratando de buscar mercados alternativos a los tradicionales? Sí, se está en eso. Acaba de la semana pasada, hace 15 días, que abrió Albania, que es un pequeño país. Albania. Albania, Sí. Un país del este de Europa. Sí. Que habilitó a todos los frigoríficos que estuvieron habilitados para la Unión Europea. No vamos a vender enormes cantidades, pero es un ejemplo muy claro de esto. Otro de los elementos pasa por que se está trabajando mucho en Vietnam, en el sur, se está trabajando con insistencia en Japón. Japón se da la paradoja que le compra carne a los uruguayos, que tienen un estatus de libre de aftosa con vacunación, pero no nos compra a nosotros si no es por debajo de la barrera, que es libre de aftosa sin vacunación. Con lo cual, todos, digamos el 75, el 90% de los productores ganaderos estamos queriendo eliminar ese estatus para la Patagonia, para tener el mismo estatus que Uruguay, por ejemplo, y entonces empezar a venderle a un mercado como el japonés, que es un mercado que compra buena carne a buenos valores. Y cuando se abra ese mercado, seguramente se va a abrir Corea, que siempre sigue los pasos sanitarios que lleva Japón, digamos, como que copia lo que está haciendo Japón en este sentido. Ahora, Miguel, ¿Uruguay ya nos tomó la delantera en el tema venta de carne? No, Uruguay no puede tomarnos la delantera en la venta de carne, porque Uruguay es un país... No tiene lugar. Muy chiquito, que tiene 3 millones de cabezas. Sí. Es decir, Uruguay exporta el 70% de lo que produce. El 70% de lo que produce va al mercado exterior. Y con el resto alimenta el mercado uruguayo. La Argentina es exactamente al revés. Consumen al mercado interno el 70, el 72% y exporta el 28, el 30%. Y de un país que lo hemos tenido en todas las oraciones, para bien o para mal, Estados Unidos, ¿cómo estamos nosotros con ello con respecto a la exportación de carne? Bueno, el otro día, no sé si escucharon, que la secretaria de Comercio dijo: Argentina, no más carne. Sí. Y la verdad, la señora se ve que hace muy poquito que asumió, es una señora que conocerá mucho de comercio exterior, pero de
el funcionamiento del mercado cárnico de Estados Unidos no lo conoce. Argentina tiene, después de tuvimos que hacerle a Estados Unidos un panel es un juicio ante la Organización Mundial de Comercio para que nos habilitara, porque nos habían habilitado todos los países y por presiones de los ganaderos norteamericanos no querían abrirnos. Iniciamos ese panel cuando estaban ya convencidos de que lo iban a perder, entonces vinieron, se sentaron, nos ofrecieron una cuota de 20.000 toneladas con una tasa de ingreso de importación prácticamente simbólica, $41 por tonelada, y por encima de las 20.000 toneladas el 26% de aranceles. Pero lo que no sabe esta señora que dijo Argentina no más carne, es que Estados Unidos nos compra carne básicamente porque necesita bajar el tenor graso de la carne que producen ellos. Sí. Nos compra carne a nosotros y le compra mucha carne a India. Y la señora también dijo, India basta de carne. Los americanos, los norteamericanos, el 60% de lo que consumen como hamburguesa o como carne picada de alguna manera. Y la hamburguesa y la carne picada tienen un máximo de 20% de tenor graso. Pero la carne de Estados Unidos tiene más del 30% de grasa. Entonces, usan la carne argentina como trimming o la carne de la India para bajar el tenor graso y poder comercializar en el mercado interno el exceso de grasa que tiene. Si no, tienen que agarrar esa grasa y derretirla, venderla como grasa para freír o hacer jabón, qué sé yo, lo que fuera. Exactamente. Pero no podrían utilizarla como carne. Miguel, muy didáctico, muchísimas gracias. No da una clase de carne, le digo, porque hay muchas cosas que uno no desconocía y creo que hay que siempre ir a los que entienden, o sea, ir a la fuente de todo donde nace una noticia, en este caso con el tema de la carne. Le agradezco muchísimo este tiempo que nos ha brindado para la provincia de La Rioja. No, es un gusto para mí. Hasta luego. Chao, buenas tardes. Chao, chao. Buenas tardes. El presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, que nos acaba de ilustrar lo que funciona con este tema nuestro, que nosotros, si no es un asadito, le mandamos una faldita, ¿no? Y no tenemos ningún problema. Hay gente que no le gusta la carne acá. ¿A vos te gusta comer asado? Obvio. Obvio. ¿A vos, Daniel? Es lo que más me gusta. Vale, más que te gusta. Bueno, el chino. No, porque hay gente que no come carne, son vegetarianos. Vegetariano, bueno, Sí. eso es lo que nos decían el otro día, no sé si fue Miguel Sí. el que nos contaba, Sí. que a nivel mundial hay que pasaba con los vinos también, Sí. ¿te acordás? Que se toma menos vino, se come menos carne, por una cuestión de costumbres también. Pero bueno, el secreto está en buscar otro lugar, y me que habéis nombrado Vietnam y Albania. Albania queda lejísimo, ¿no? Con tal que manden dólares, amigos, no hay Exactamente. ningún Y problema. Albania incluso te mandan euros. Sí. 17:55. Bueno, hace un rato nada más está informando la cuenta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires lo siguiente. Hoy en el Consejo Deliberante de La Matanza debería haberse tratado el pedido de suspensión del intendente acusado por abuso sexual. Pero en un acto autoritario e irregular se levantó la sesión, decisión que respaldaron los sectores K en todas sus variantes. Se pregunta la